Estamos unos minutos con el doctor Julio Zúñiga Moya. Él es el autor principal de este estudio que les he anunciado hace unos minutos. Es estudiante de posgrado en el Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, don Edgardo. Mucho gusto de saludarlo. Gracias por acompañarnos unos minutos aquí en el noticiero. Quiero compartir con nuestros amables televidentes que este estudio, denominado Condiciones Médicas Preexistentes en Población Joven asociadas a fatalidad por coronavirus en Honduras, ha sido publicada por esta revista Clinical Infectious Disease, que es auspiciada o patrocinada por la Universidad de Oxford. Si nos habla un poco sobre esto, por favor, doctor. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, el estudio fue recientemente publicado, como usted lo decía, en la revista, que también hay que agregar que es la revista oficial de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que tiene su base aquí en Estados Unidos. El estudio fue una colaboración que hicimos nosotros entre la Universidad de Michigan, que es donde estoy estudiando, con la región metropolitana de San Pedro Sula. Ellos nos proveyeron datos a nosotros sobre cómo se comportó la pandemia durante todo de marzo 16, cuando encontró el primer caso en San Pedro Sula, hasta la fecha del 4 de mayo. Agregado a ello, nosotros también con un equipo de investigadores en San Pedro Sula tuvimos la oportunidad de recolectar datos de los diferentes hospitales donde estaban ingresados estos mismos pacientes, de los cuales se nos dio datos en la región metropolitana, y pudimos valorar algunas condiciones médicas preexistentes que tenían estos pacientes, la severidad de la enfermedad, así como también pudimos medir cuál fue la estancia hospitalaria de estos pacientes, que eventualmente se traduce a qué tan costoso puede ser tener un paciente de coronavirus ingresado en unidad de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Y una vez que he leído este estudio, del cual usted es el principal autor, junto con otros médicos hondureños, ahí en la Universidad de Michigan, quiero destacar y compartir con nuestros televidentes una de las principales conclusiones que tiene este estudio. Y vean ustedes qué importante, porque hemos estado hablando mucho sobre el comportamiento de la población, sobre todo de la población joven. ¿Qué dice esta principal, diría yo, conclusión que tiene este informe que ha elaborado el doctor Julio Zúñiga Moya y sus colegas? Bueno, atención. Nuestros hallazgos muestran que una alta proporción de casos de COVID-19 en Honduras ocurrió entre adultos más jóvenes, quienes también constituyeron una proporción significativa de casos graves y fatales. Las afecciones preexistentes se asociaron con resultados graves independientemente de la edad y fueron altamente prevalentes en los casos de COVID-19 en Honduras. Esta conclusión, doctor, ¿en qué fecha fue esta conclusión en base a este estudio? ¿Qué fecha de qué fecha diría usted o qué mes es esta conclusión? Bien, de hecho esa es una de las limitaciones que tuvo nuestro estudio, y si usted lo sigue leyendo y las personas se van a la sección de limitaciones, desafortunadamente nosotros en ese momento hicimos un análisis entre, decíamos, de marzo 17 hasta mayo 4, ¿no? Sin embargo, hay que agregar a esa limitación también que la población de Honduras, o de San Pedro Sula en este caso, no cambia, ¿no? Siguen siendo las mismas personas, y de alguna manera hasta cierto punto nosotros podríamos extrapolar los datos de esas fechas. Ahora, claro, hay muchísimos factores que están envueltos en el cambio de la fatalidad, en el cambio de que ahora se hacen más pruebas PCR, se diagnostican más casos no severos, y entonces los números cambian. Pero lo que sí es importante es que la fatalidad en ese momento, o el porcentaje de personas que fallecieron, que eran menores de 60 años, fue casi del 50% en nuestro análisis. Y lo que más lo que fue más interesante para nosotros es que muchas de estas personas que tenían menos de 45 años tenían alguna enfermedad preexistente, lo cual los predispusieron a ellos a tener una enfermedad severa, y también a tener hospitalizaciones. O sea que ese resultado, esa conclusión, se aplica en el momento actual, doctor. Realmente hay muchos factores de nuestro estudio que todavía se pueden extrapolar, por así decirlo, a nuestra situación. Por ejemplo, una persona que tiene coronavirus y tiene azúcar en la sangre, lo que conocemos como diabetes o presión alta, ¿no? Pues siempre va a tener ese mismo riesgo, ¿no? Y va a seguir teniendo esa misma edad. Entonces, si usted tiene... Dígame.
Sí, es que el asunto, doctor, aquí se ha creído en el país de que es que este asunto del COVID o no existe o que si le pega, como se dice popularmente, a los jóvenes, no les va a pasar nada. No es enteramente cierto. Y de hecho, otro de los resultados que nosotros tuvimos, que es muy importante, don Edgardo, y que me gustaría recalcarlo, es que los jóvenes representan la carga más alta en nuestro país del número de casos, y el doctor Videa y usted lo han estado remarcando durante los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que nosotros encontramos que los jóvenes, al tener un sistema inmune o porque tienen otras condiciones un poquito menos, que predisponen menos a enfermarse más severamente, como las personas mayores, tienden a estar más tiempo en el hospital. Entonces, al tener más tiempo en hospital, eso incurre en mayores costos para salud pública en nuestro país, mayores costos en unidad de cuidados intensivos, mayores número de camas. Entonces, los jóvenes no solamente es que se enferman más, sino que también contribuyen a una carga muy alta del número de hospitalizaciones que se están teniendo, porque las personas que son mayores de 60, de 70 años, tienden a fallecer lastimosamente más temprano, en la primera semana, en la segunda semana. Pero una persona que tiene 40, 45 años, 35 años, puede estar hasta 4 semanas hospitalizado. Entonces, aparte de nosotros como jóvenes, de que somos quienes somos portadores y somos los que esparcimos más la enfermedad, también representamos una carga para el Estado, hablando de lo que son las hospitalizaciones y los costos que eso puede representar. Es decir, doctor Zúñiga, los jóvenes también mueren por COVID. Claro que sí, totalmente. Y principalmente por... ¿Perdón? Y principalmente por... Bueno, es asociado a la enfermedad. Lastimosamente nuestro estudio no hizo valoración de eso. Nosotros, de hecho, sí tenemos ahora un estudio que se está corriendo donde vamos a hacer una asociación entre cuáles fueron los factores que estuvieron asociados en personas jóvenes a mortalidad y cuáles fueron las condiciones que más se asociaron. Podría ser tema de presión alta, podría ser tema de azúcar, podría ser tema de obesidad. Fácilmente podría hacerlo, pero hasta no tener nosotros los resultados del estudio, claro, no me gustaría atreverme a emitir un juicio. Pero es importante, doctor, que un joven como usted está sacando usted una maestría precisamente en el Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan, le hable a los jóvenes, le hable de tú a tú a los jóvenes y les diga los riesgos, que en todo caso, si les da COVID y no se mueren, también pueden sufrir secuelas que pueden durar mucho, pero mucho tiempo. Usted mejor que yo se los puede explicar y aprovechar este momento, doctor, para decírselos así, de frente. Sí, no, definitivamente, don Edgardo, y justamente el día de hoy, ya que estoy haciendo la extrapolación de dónde estoy yo ahorita, justamente el día de hoy, mi universidad, donde estoy estudiando actualmente, acaba de emitir un comunicado donde se ha cerrado completamente la universidad. Los estudiantes ya no van a asistir a clases presenciales porque el número de casos ha aumentado de una manera exponencial y han estado habiendo muchas hospitalizaciones entre estudiantes. Esto haciendo fiestas, estado haciendo reuniones, se han estado viendo con sus amigos, han estado yendo a restaurantes. Entonces, es importante que nosotros sepamos que como jóvenes no solo somos portadores de la enfermedad, sino que también nos podemos morir de esta enfermedad y que también podemos causarle al Estado una carga económica muy grande, ¿no? Entonces, nuestros recursos no están como para que los estemos botando, y como jóvenes tenemos que ser conscientes a darnos cuenta que nosotros enfermos representamos un gasto muy grande y aparte de eso, nuestra vida también peligra, ¿no? O sea, el peligro de muerte, igual que un adulto mayor, sobre todo si hay alguna enfermedad preexistente, carga para el Estado, pero también trasladar de un lado para otro el virus a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. Claro, por el tema que ya sabemos de que hay una proporción de nosotros que va a llegar a ser asintomáticos, pero lastimosamente tenemos un tío diabético en la casa, tenemos un abuelo que es hipertenso en la casa, ¿no? Entonces nosotros somos asintomáticos, pero ellos tienen un riesgo mayor por esa enfermedad preexistente que nosotros podamos predisponerlos a ellos y nosotros también, ¿no? A un evento más severo. Y por la naturaleza del virus también, ¿qué es lo que se ha concluido? Que el 80% de la población probablemente se va a contagiar, pero que no va a desarrollar los síntomas. Un 15% se puede complicar y un 5% se va a morir. Sí, pero ¿qué le garantiza a usted que usted va a estar en el 80%, en el 15% o en el 5% que se va a morir?
Nadie. Hay varias teorías sobre el tema de carga viral, de cuánto usted se expone al virus, pero todas esas cosas todavía son conjeturas y no sabemos a ciencia cierta cómo se comporta el virus. Por lo tanto, yo lo que diría, y esa es una opinión muy personal, es una lotería y todavía no sabemos qué es lo que está pasando y qué nos va a pasar, ¿no? Así es. Doctor, le agradezco mucho, felicitaciones por el resultado del estudio que ha sido publicado por esta prestigiosa revista que también publica la Universidad de Oxford en Estados Unidos. Y pedirle esta noche su mensaje a los jóvenes y mensaje también a nuestras autoridades. Hola. Sí, su mensaje. Hola, ¿me decía? Disculpe, sí, que creo que... su mensaje a los jóvenes y a las autoridades. Ok, bueno, a los jóvenes que seamos cuidadosos, que tengamos un poco más de conciencia. Yo sé que cuando nosotros estamos jóvenes sentimos que somos sanos, que no nos puede pasar nada, que no podemos estar comprometidos de alguna manera a desarrollar uno de estos eventos, pero se los digo, puede pasar, puede llegar a ser fatal, puede tener desenlaces fatales y la evidencia sí lo ha respaldado lastimosamente en Honduras. A las autoridades, pues lo mismo que muchos de ustedes han estado remarcando, yo creo que sería dar un poco de más, pero hacer más pruebas, tratar de siempre tener los cercos epidemiológicos y pues una cosa que sí sería muy importante, que aprovecho para las autoridades de la Secretaría de Salud, es que sean muy celosos con sus datos, que los cuiden, porque este tipo de datos nos proveen a nosotros como investigadores la oportunidad de emitir evidencia que les puede ayudar a ellos eventualmente a desarrollar intervenciones de salud que son muy importantes. Entonces, pues seguir haciendo el trabajo bien, mejorarlo y pues nunca es suficiente, entonces hay que seguir adelante, ¿no? Y a toda la población que tenga cuidado, los cuidados y la medida necesaria, porque esto incluso teniendo una vacuna no se va a terminar hasta dentro de, bueno, no sabemos todavía. Claro, claro. Doctor, esta universidad de Oxford es la británica, ¿verdad? La casa editorial es Oxford, la revista es Clinical Infectious Diseases, que es parte de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, pero Oxford es solamente el que publica la revista. Ok. Es la editorial. En Estados Unidos. Está en el Reino Unido, la editorial está en el Reino Unido, pero la revista le pertenece a esa editorial. Ah, muy bien, perfecto, excelente. Se publica en Estados Unidos, pero pertenece a la editorial de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Correcto. Muy bien, muy bien. Gracias, doctor Julio Zúñiga Moya. Impresionante, es el autor principal de este estudio. Es un estudiante hondureño de posgrado en el Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan. Y ya le digo, condiciones médicas preexistentes en población joven asociadas a fatalidad por coronavirus en Honduras. La conclusión de ese informe. Porque aquí solo cree que es que los adultos mayores de 60 años son los que fallecen. No, o sea, mueren jóvenes también.